Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa del Señor? Amén. Bueno, hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra con todos ustedes y quiero iniciar diciéndole algo. Quiero iniciar diciéndole: usted es la solución. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero decirle algo más: usted es la respuesta. Amén. Y yo quiero hacerle también una pregunta. Usted que es fiel al Señor, ¿qué ha escuchado usted decir afuera de los cristianos? ¿Qué ha escuchado usted? ¿Qué ha escuchado usted decir a aquellos que están allá afuera de nosotros, de los que tomamos la decisión de seguir a Cristo? Que Dios nos ha transformado. ¿Qué más? Que tienen algo diferente, ¿cierto? Hemos escuchado cosas como esas, y ese es el punto del mensaje, pero también hemos escuchado cosas malas. También hemos escuchado cosas no agradables. Y muchas de esas cosas que escuchamos es por nuestra responsabilidad. Yo quiero darle un dato que es un poco preocupante, y es que en la sociedad, en la multitud que hay en la sociedad, en la cantidad de personas que hay en la sociedad, muy pocos son aquellos los que se atreven a hacer un cambio o a dar un paso adelante para que haya un cambio. Son muy pocos, es una minoría, es un porcentaje muy pequeño. ¿Y sabe qué es lo más preocupante? Que muchos de esos que dan un paso al frente para que haya un cambio no son cristianos. Los cristianos, los que debemos dar ese paso, nos hemos quedado quietos. Y eso sí que está preocupante. ¿Sabe por qué? Porque a usted y a mí se nos fue encomendada una tarea. Se nos fue dada una tarea. Y yo quiero que podamos ver a la luz de la palabra. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y vamos a estar leyendo del versículo 13 al 16. Cuando yo le pregunté a usted que qué decían afuera de los cristianos, esa pregunta fue una pregunta abierta. Ahora yo voy a hacerle una pregunta no tan general ni abierta. Voy a hacerle una pregunta específica para usted, para cada uno de nosotros. Y va a ser una pregunta que va a tener dos opciones. Y la pregunta es: ¿cómo es visto usted en la sociedad? Y las dos opciones: admirado o pisoteado. Solo hay esas dos opciones. Vuelvo y le pregunto: ¿cómo es visto usted en la sociedad? ¿Admirado o pisoteado? ¿Sabe por qué? Porque en la sociedad, allí afuera, en ese campo de batalla, allí cuando nos relacionamos con nuestros amigos, nuestros compañeros, en nuestro diario vivir, nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo. Y cuando nos damos a conocer como cristianos, alguna de estas dos cosas pasa. Nos dejamos ver como personas de admiración o como personas que merecen ser pisoteadas. Solo hay esas dos opciones. Y vamos a leer la palabra de Dios. Yo quiero leerle en esta versión. Ahí en el telón va a aparecer en la Reina Valera, pero yo quiero leerle en la Nueva Traducción Viviente. Y en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, habla el Señor Jesús y habla unas palabras que son muy bonitas, suenan muy poéticas, pero que si las escudriñamos y las entendemos, son confrontantes, son retadoras, son ofensivas, porque hacen ver lo que hay en nosotros y cómo estamos nosotros. Y la palabra de Dios dice, versículo 13: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, y viene una pregunta: ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, dice. Así que se le tira en la calle y la gente la pisotea. Versículo 14: ustedes son la luz de este mundo, vuelve a decir Jesús. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto
para que alumbre a todos los que están en la casa. Y versículo 16. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle dirección a Dios en esta hora. Vamos a pedirle que Él hable a nuestras vidas, porque es Él. Padre Celestial, en este momento, Señor, te damos muchas gracias, primero que todo, por permitirnos estar en este lugar, Dios. Gracias, Señor, porque hoy tú tienes una palabra para nuestras vidas. Háblanos. Permite, Señor, que estemos dispuestos a recibirla. Abre nuestros corazones para que podamos, Señor, recibirla, para que podamos entenderla, Dios. Que podamos salir confrontados, Dios, que podamos salir renovados, que salgamos diferentes a como entramos, Padre Celestial. Solo tú tienes el control. Hoy te damos, Señor, el poderío de nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que nos dirijas como tú quieras, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy se divide en dos partes. Y son dos partes confrontantes. Yo le di dos opciones a usted a la respuesta: admirados o pisoteados. Y vamos a iniciar hablando de pisoteados. Y en el versículo 13, vamos a volver a leer solo el versículo 13, dice: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. La palabra dice que ¿quiénes son la sal? Voy a volver a preguntar. La palabra ¿quién dice que es la sal? Nosotros, ¿cierto? Y usted va a decirlo de manera personal, en primera persona: yo soy la sal. Entonces, la palabra ¿quién dice que es la sal? Yo, ¿cierto? Dice, porque ustedes son la sal. Pero Jesús no se queda ahí, no dice ustedes son la sal, sino que dice que ustedes son la sal ¿de qué? Del mundo. Ustedes son la sal de este mundo. Ahí hay dos cosas importantes. Primero, nosotros somos la sal. Yo soy la sal. ¿Soy la sal de qué? Del mundo, ¿cierto? Y Jesús dice, hay un pero, y cuando hay peros en la Biblia es porque algo sabroso viene. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, dice. Así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. Hay tres puntos importantes. Cuando Jesús nos habla a nosotros, que somos la sal, nos está dando una identidad en Él. Nos está dando un propósito. Nos está dando un enfoque. Nos está dando una posición. En la palabra, le pregunto yo a usted, dice, porque ustedes tienen la sal en sus manos. ¿Dice así la palabra? ¿Quiénes son la sal? Nosotros. Usted es la sal. Pero a veces nosotros no entendemos, no comprendemos o hemos dejado la posición que Dios nos dio como sal y luz. Y una persona que es cristiana y que es pisoteada allá afuera por la gente es porque no está enfocada. Es porque no está enfocada en la posición que Jesús le dio. Jesús nos llamó a nosotros sal y no estamos siendo sal. ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor. Es uno de sus objetivos principales, ¿cierto? Dar sabor. Pero no estamos cumpliendo esa función. Somos como esa sal que está allí guardada en ese gabinete allí en la cocina, que nunca se utiliza. Se sabe que es para darle sabor ¿a qué? A las comidas, ¿cierto? Pero está en ese envase y no la han sacado de ahí. Así muchas veces nos encontramos nosotros. Estamos todavía enfrascados y Dios ya declaró que nosotros somos la sal. En su palabra no dice porque ustedes van a ser la sal, dice ustedes son. Dios ya lo declaró sobre su vida. Pero hay algo más interesante, y es que como yo le preguntaba a usted, ¿de qué somos la sal? ¿Y somos la sal de qué? De este mundo.
Entonces, si Dios a nosotros nos asemeja con la sal, es porque nosotros somos los encargados de darle sabor al sinsabor que hay en este mundo. ¿Cuántos creen eso? ¿Usted cree que en este mundo hay un sinsabor? Y ese sinsabor es la ausencia ¿de quién? De Dios. Y usted es la sal que le va a dar ese sabor al mundo. Pero nosotros somos indiferentes al lugar donde estamos. Jesús dijo: ustedes son la sal de este mundo. Jesús nos dio a nosotros un propósito, y es dar sabor, pero también nos dio un objetivo, y es este mundo. Y como le decía yo en el punto anterior, a veces no sabemos cuál es ese propósito que Dios nos dio. Y eso es lo primero que debemos descubrir. ¿Para qué Dios lo llamó a usted? Usted está en este lugar y está todavía en este mundo porque hay un propósito. Todavía hay lugares donde hay un sinsabor y que usted es la sal para darle sabor a ese lugar. Amén. ¿Usted lo cree? La palabra lo dice. Pero hay algo más interesante y más profundo. Puede que usted conozca cuál es ese propósito que Dios le entregó, pero puede que usted no lo esté poniendo en función al lugar donde hay la necesidad. A mí me sorprende la palabra cuando empiezo a leer primeramente lo que el Señor Jesús hizo y segundo sus discípulos. Estos hombres tenían una característica que nos reta a nosotros, y es que ellos sentían dolor y amor por el perdido. Estaban dispuestos a hacer lo que fuera por ser la sal a muchas personas que no tenían a Cristo, y no les importó por qué tenían que pasar. Fueron a esos lugares, obedecieron el mandato del Señor Jesús. Pablo dice que tenía dolores de parto. Cuando Pedro predicó a los 3,000, dice que él se levantó y les insistía, porque él entendía la necesidad. Él entendía que en el lugar donde Dios lo había puesto a hacer sal. Ahora, ¿tú estás sintiendo ese amor y ese dolor por los que están perdiéndose a tu alrededor? Muchas veces no conocemos la situación de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestro municipio. No conocemos y somos indiferentes. Entonces, porque yo estoy bien, todo está bien. Tal vez no lo decimos, pero muchas veces lo pensamos y vivimos así. Puede que usted sea bendecido, pero usted te está preguntando si el que tiene al lado también está siendo bendecido. ¿Cuál es su necesidad? ¿Usted cómo puede ser sal en el sinsabor que hay en su vida? Es necesario conocer el lugar donde Dios nos puso, porque ahí es necesario hacer la obra. Y a veces hablamos de naciones, pero Dios lo tiene en el lugar, en el barrio, en la vereda, donde lo tiene, porque ahí hay un sinsabor. Y usted es ese granito de sal que puede hacer la diferencia. Estamos siendo indiferentes. No conocemos realmente con el corazón. Sabemos que están pasando crisis, sabemos que hay situaciones difíciles, las escuchamos por noticias, pero realmente las vivimos con nuestro corazón. Y yo no le estoy hablando del chisme, que usted tiene que sabérselas todas, o que usted tiene que conocer todo. Yo le estoy hablando de un sentimiento que el Espíritu da, y es ese dolor por el perdido. Pero ¿realmente lo estamos sintiendo? La palabra nos reta porque nos habla de que somos sal y fuimos dados a un lugar. Somos la sal de este mundo. Este mundo tiene necesidad y usted está viendo esa necesidad, porque ese es el tercer punto. No nos basta con ser indiferentes al lugar donde estamos, sino que no conocemos las necesidades y los problemas tan grandes que están pasando por nuestras narices, y nos hacemos como si no pasara nada. Y hablamos, porque eso sí somos buenos para hablar y para criticar, y decimos: es que el país está así por culpa del gobierno, es que el país está así por culpa del vecino,
por culpa de esos que protestan. Pero ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted conoce las necesidades donde Dios lo puso? Allí hay necesidad. Si uno se pone a investigar un poco, es tremendo cómo los problemas en la sociedad cada día crecen más y más. Los problemas personales, la depresión es una enfermedad, es algo tremendo que se ha levantado sobre las personas y no respeta a ninguno. Uno escucha que niños de 5 años hasta más pequeños sufren de depresión. Lo que se ha levantado, la violencia, lo que se ha levantado sobre la sociedad, el egoísmo, el querer luchar por lo mío sin importar pasar por encima de los demás, todos esos problemas los estamos viviendo. ¿Y sabe qué hemos hecho nosotros como sal? Ser indiferentes. ¿Y sabe qué pasa cuando la sal es indiferente? Pierde su sabor. Estamos siendo indiferentes en aquellos muchachos que están pasando por situaciones difíciles porque luchan con la drogadicción, porque luchan con muchas situaciones que a veces nosotros las criticamos, pero no conocemos el sufrimiento por la cual ellos están pasando. No estamos haciendo la tarea que debemos hacer, porque somos sal de este mundo. Y el Señor nos confronta, porque hay una pregunta en este texto, y dice la palabra: pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. Yo quiero preguntarle a usted con sinceridad, y usted respóndase a usted mismo, porque usted me puede engañar a mí, pero yo creo que a Dios no. Y si usted se quiere engañar, allá ese es el problema de cada quien. ¿Usted está perdiendo su sabor? ¿Usted está haciendo la tarea como es o está perdiendo su sabor? Porque déjeme decirle que esta pregunta no es una pregunta de aliento, sino es una pregunta que preocupa, porque dice: ¿cómo podrá recobrar su sabor? ¿Sabe? Yo creo, especulando un poco, que Jesús, cuando hizo esta pregunta, lo hizo con preocupación en su corazón. Están perdiendo su sabor. ¿Y sabe qué pasa cuando la sal pierde su sabor? Va a sonar duro, pero ya no sirve para nada. Saquemos nuestras propias conclusiones. Si estamos perdiendo nuestro sabor, entonces no le estamos sirviendo de mucho a la sociedad. Esa es la realidad y lo dice la palabra. ¿Y sabe qué pasa cuando ya no sirve de nada? Será tirada a la calle y la gente la pisotea. ¿Sabe por qué a veces hablan de los cristianos? Porque nosotros mismos nos hemos encargado de eso, de que hablen mal. Porque hemos sido sal que no tiene sabor. Y cuando nosotros a veces profesamos o decimos creer en una fe, pero asimismo, al mismo tiempo, negamos esa fe, no actuando y haciendo cosas indebidas, lo contrario a ser sal, entonces ahí es cuando vemos que la gente pisotea esa sal. Esa sal es pisoteada. Qué feo es ver que mucha gente a veces se va de una iglesia. No estoy diciendo que pues nosotros vamos a ser perfectos, obvio no. Hay muchas personas que, porque tal vez no tuvieron un poco de madurez, por decirlo así, y decidieron tomar la decisión de irse. Pero muchas otras es porque vieron cosas en esta sal, en nosotros, que les hicieron tomar la decisión de irse y de alejarse. Yo quiero hacerle esta pregunta y vuelvo a hacerle la pregunta del principio. ¿Qué dice la gente de usted cuando lo ve como cristiano? Qué bonito es
Y lo he escuchado de mucha gente cristiana que es de ejemplo y de testimonio, y otros que criticaban a los cristianos se acercan a uno y le dicen: es que esos cristianos hacen esto y son así, y los critican y les dicen: pero el vecino que yo tengo es diferente. Ese sí que saca la cara por esos cristianos, porque es diferente. Lo que decíamos al principio, ¿qué dicen de los cristianos? Que tienen algo diferente. Esos son los que están cumpliendo la función como sal. Entonces, concluyendo la primera parte del mensaje, ¿quién merece ser pisoteado? Los que están perdiendo su sabor. Miremos nuestro corazón, miremos nuestra vida, miremos nuestra relación con Dios, miremos eso que el Señor nos entregó a nosotros, ese propósito. ¿Estamos perdiendo nuestro sabor? Vuelvo y le digo, hay muchos lugares que no tienen el sabor del Señor, y usted es el encargado. Y Dios lo dio a usted no como que el que transporta la sal, sino le dijo: usted es la sal. Nosotros somos la sal. Creo que si nos ponemos a confrontarnos con esta palabra, más de uno nos rajamos, más de uno perdemos el examen. Y esta palabra me confronta a mí porque es algo serio, porque es algo que el Señor Jesús nos entregó. Es una posición que nos dio. Es como cuando usted está buscando una posición en su trabajo. Mientras usted no tenga esa posición, a usted no le pueden exigir. Pero cuando usted tenga la posición, ¿qué pasa? Le van a poder exigir, ¿cierto? Jesús ya nos dio la posición. Cuando usted decidió creer en Jesús, usted tuvo un regalo maravilloso. Usted tuvo un derecho hermoso. Dice que los que creen en Jesús tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero sabe, usted también adquirió deberes. Y los deberes también son hermosos cuando sabemos comprenderlos y verlos como Dios nos los está dando. Dios nos está llamando sal y luz. Ese es un deber que nos entregó el Señor. Y yo esta mañana les decía a las personas que también estaban aquí, somos muy buenos para reclamar nuestros deberes, ¿cierto? Nuestros derechos, perdón. Somos buenos para protestar y reclamar nuestros derechos. Es que yo merezco, es que a mí me pertenece. Y somos buenísimos para ir a enfrentarnos y a decir: vengo a reclamar mis derechos. Pero ¿cuántos hacen lo mismo con los deberes? ¿Cuántos se han peleado por un deber? A veces cuando nos van a dar los deberes nos rascamos la cabeza y como que nos empezamos a ir, como para que no nos vean, ¿cierto? Pero los deberes son tan hermosos, tan importantes y tan especiales como los derechos. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, examine su corazón, examine su vida. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Se encuentra con sabor o sin sabor? ¿A qué sabe su vida? ¿A qué sabe su testimonio? ¿Sabe a sal o no tiene sabor? Y la segunda parte de este mensaje es hablar de los admirados. Y créame que usted va a decir: no, aquí la palabra ya no nos va a dar tan duro. Ya nos habló de lo malo, de los pisoteados. Pero cuando nos habla de los admirados nos da más duro. ¿Sabe por qué? Porque vamos a leer el versículo que sigue. Versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: ustedes son la luz ¿de qué? De este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se le pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Versículo 16. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Y vamos a hablar de los tres mismos puntos que hablamos con los pisoteados. Primero,
enfoque. Y yo quiero decirte a ti, quiero decirle a cada uno de ustedes que está en este lugar de manera personal, usted no fue creado para estar metido en un cajón. Dios, vuelvo y le digo, vuelvo y le repito, ya declaró que usted es una luz, así que usted ya está alumbrando. Pero como que algunos tenemos cortocircuito o nos metieron en un cajón. Y yo quiero decirle algo más confrontante, y es que el Señor habló a mi corazón y me hacía entender por qué hay muchos cristianos frustrados, por qué hay muchos cristianos pasando tantos problemas y dándole prioridad a esos problemas, porque simplemente no están cumpliendo la tarea. Cuando usted entiende que es luz y cuando usted entiende que es como aquella ciudad que la palabra de Dios dice, una ciudad en lo alto de un cerro, no puede esconderse. Cuando usted entiende su posición, su rol, entonces sus problemas pasan a segundo plano y ya no van a tener importancia en su vida. ¿Usted quiere una solución para sus problemas? Vaya y haga la obra del Señor. Y cuando usted haga la obra del Señor y le dé prioridad a hacer luz y sal, usted se va a dar cuenta y va a decir: oiga, ¿y a qué hora se me solucionaron los problemas? Ya no los tengo. Fuimos llamados a hacer luz. A veces nos pasa como cuando hay una falla eléctrica en nuestra casa. Una persona que tiene un negocio, tiene un almacén, tiene un supermercado, no le duele pagar 2 millones de pesos de luz, ¿cierto? Porque la está utilizando, o de energía, porque la está utilizando. Y sabe que la gastó, pero asimismo va a recuperar porque estaba dándole una utilidad a esa energía. ¿Qué pasa si en su casa, usted que casi no utiliza, le llega el recibo por 2 millones de pesos? ¿Usted se preocupa o no se preocupa? Claro, ¿cierto? Usted se alarma y dice: pero si el recibo llegaba por caro por 15,000 pesos y ahora me va a llegar por 2 millones. Y usted llama a la empresa: venga y me hacen una revisión. Y la empresa viene y le hace la revisión y le dice: resulta que hay una falla dentro de su casa y usted tiene que cancelarla porque fue del contador hacia adentro. Lo siento mucho, esa energía se malgastó, pero se gastó. No hubo inversión, hubo un gasto. Usted va a tener que cancelarla. Y déjeme decirle que es algo similar, porque usted ya es luz. Pero mi pregunta es: ¿su luz se está malgastando o está teniendo una utilidad? ¿Su luz es un gasto para el reino o es una inversión para el reino? Porque usted ya es luz y la palabra no lo dice. Pero la palabra no se queda ahí y sigue diciendo: no se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón, antes bien se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Dice: del mismo modo procuren ustedes que su luz brille delante ¿de qué? De la gente. Dios nos puso como un brillo delante ¿de qué? De la gente. Dios nos dio posiciones en el lugar donde nos estableció. Dios quiere que tú estés en lo alto como esa ciudad, no abajo pisoteado como la sal sin sabor. Dios no quiere que tú estés atrás, sino adelante, brillando con esa luz a esa gente que lo necesita. Eso es lo que quiere Jesús. ¿Eso es lo que está pasando en tu vida? Es la pregunta. Yo sé que he hecho muchas preguntas, pero las preguntas retan, ¿no? Las preguntas nos hacen examinarnos y como que nos escanean. Yo quiero decirle que Dios a nosotros nos entregó algo que no le entregó a nadie más. Y a veces nosotros pretendemos que los de afuera le den solución a lo que nosotros le podemos dar solución. Miren, usted puede que no sea culpable
de muchos de los caos que están pasando en el mundo. Puede que usted no sea el responsable, pero déjeme decirle algo confrontante y que lo debe mover de esa silla. Usted sí es el responsable de darle una solución a ese caos. Tal vez usted no lo inició, pero usted lo puede terminar. Usted puede acabar con eso, porque Dios le entregó eso a usted. Ahora usted está actuando de tal modo en el lugar donde Dios lo puso, que cuando usted llegó a ese lugar, con el tiempo le dijeron: oiga, es que desde que cuando usted no estaba, esto era un caos completo. Aquí había peleas, aquí había discusiones, aquí se agarraban todos, pero usted llegó y todo esto cambió. Ahora las cosas son tan diferentes. Oiga, ¿usted qué tiene? Oiga, es que una persona más preparada que usted vino acá y no pudo hacer nada, con tantos estudios, pero ¿usted qué tiene? ¿Eso es lo que están diciendo de usted? ¿Eso usted lo escucha muy seguido en su vida diaria o escucha lo contrario? Porque debemos entender que Dios nos puso en un lugar para alumbrar, para hacer luz, para brillar. Dice que para que brillemos con nuestra luz adelante de las personas. Las personas no lo reconocen, pero necesitan ser guiadas. ¿Sabe por qué no lo reconocen? Porque cuando usted está en oscuridad, no ve el camino. Usted es esa luz que se encargará de mostrar el camino. ¿Sabe? A mí me es algo interesante en la palabra cuando leo todas las hazañas que Jesús hizo, y es que si yo me pongo a leer la palabra, me sorprendo con lo que Jesús hace. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe con quién Jesús se juntaba. ¿Cuáles eran sus amigos? Los más pecadores de ese tiempo, ladrones, cobradores de impuestos, mujeres que vendían su cuerpo. Entraba a los lugares y a las casas donde los judíos o los religiosos o los maestros de la ley declaraban que era impuro entrar en ese lugar. El que entraba a ese lugar era impuro, y sabe que Jesús era los primeros lugares donde entraba y se sentaba con aquellas personas que eran llamadas impuras a comer. Pero ¿sabe qué me sorprende aún más? Que Jesús nunca se dejó influenciar por esas personas, sino que Él las influenció. Él sí fue luz y Él es luz. Ahora, ¿esa es tu posición? Porque lamentablemente muchos cristianos salimos allá afuera y el mundo nos cambia. Nos dejamos influenciar. Dice la palabra de Dios que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero eso no significó que Daniel salió corriendo y se fue. No, Daniel se quedó, pero tomó la decisión de no contaminarse. Yo no te estoy diciendo que te alejes de esas personas, porque si te alejas, entonces ¿quién va a alumbrar su vida? Yo te estoy diciendo, influéncialas, no te dejes influenciar. Tú eres la luz, ellos son la oscuridad. Y por ahí, en alguna parte escuché alguna vez que la oscuridad no existe, sino que la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, a veces nosotros estamos ausentes en la sociedad. Por eso la sociedad no tiene luz. Por eso la sociedad está como está. Y le echamos la culpa a ellos mismos. Pero es que ellos tomaron esas decisiones. Pero es que ellos hicieron esas cosas. Pero es que ellos fueron los que prefirieron alejarse de Dios. ¿Sí? Pero ¿tú qué estás haciendo por ellos? ¿Tú qué estás haciendo por ellos? Ellos tomaron la decisión de irse a la oscuridad, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de ir a alumbrar allá. Amén. Esa debe ser nuestra decisión. Y cuando Dios nos habla de ser luz y sal, nos está hablando de actuar, porque nos hemos vuelto muy religiosos. Y cuando yo le hablo de religiosidad, es que decimos: que Dios te bendiga, que Dios te ayude, voy a orar por ti.
y nos vamos. Somos tan indiferentes que prendemos el televisor y lloramos los 5 minutos que están pasando la noticia. Apagamos el televisor y se nos olvidó. ¿Qué está haciendo usted? Dios nos está dando una posición, nos está llamando. Y el tercer y último punto es del que le hablaba yo: conocer las necesidades que hay en la sociedad. Y la palabra de Dios en el versículo 16 dice: del mismo modo procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. Dice, viendo el bien que ustedes hacen. Y si le podemos dar una definición al bien, bien podría decirse que es aquello que contrarresta lo malo. Usted está contrarrestando lo malo que pasa en la sociedad. ¿Qué estamos haciendo para contrarrestar aquello que quiere influenciar nuestras generaciones? Dice, para que viendo el bien que ustedes hacen, hacer, acción, hechos, ir afuera, pararnos de esta silla. De eso nos habla la palabra. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y cuando nosotros estamos haciendo el bien es porque conocemos que hay un mal y que hay que contrarrestarlo. Conocemos la necesidad. Conocemos que hay que allí a llevar la palabra de Dios. Conocemos que hay un vecino que está pasando por una crisis y no tiene a Cristo en su corazón. Conocemos que hay una persona allí que se quiere quitar la vida. Conocemos que hay niños que están pasando necesidad, que tienen ausencia de sus padres. Conocemos que hay mujeres que están siendo maltratadas. Conocemos problemas psicológicos, emocionales, problemas físicos, problemas espirituales. Cuando hacemos el bien es porque estamos actuando sobre todas esas áreas. Pero ¿lo estamos haciendo como cristianos? ¿Lo estamos haciendo como luz y sal? Porque es que usted es la luz y la sal. Yo soy la luz y la sal. Esa tarea no se le encomendó a nadie más sino a nosotros. Yo sé que usted ha orado mucho cumpliendo esa palabra donde dice que debemos orar por obreros para la mies. Yo sé que usted ha orado. Y quiero darle una buena noticia. ¿Quiere recibir esa buena noticia? Dios ya le dio la respuesta. Para usted ver esa respuesta, tiene que llegar a su casa, buscar un espejo y mirarse en el espejo. Y lo que usted ve en el espejo es la respuesta que Dios le está dando. Amén. Nosotros hemos orado por respuestas y Dios ha respondido con nosotros mismos. A veces oramos por el hermano, uy, Dios toca a ese hermano que está allá sentado, que siempre se sienta allá y nunca hace nada. ¿Y sabe por qué está orando el hermano de allá? Por usted, igual. Señor, toca a ese hermano que me está señalando allá, porque es que él también me tiene sentado. Estamos en las mismas y nos quedamos ahí. Y todos oramos por todos, pero nadie hace nada. Yo no estoy diciendo que orar sea malo, orar es poderoso. Es tan poderoso que hoy hay respuestas y están sentadas aquí. Nosotros somos respuestas. Amén. Y sabe, hay un propósito para todo esto. Y la palabra termina diciendo ese propósito hermoso: para que todos alaben a su Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, ¿cierto? No para que ustedes lo vean, no para que los vean a ustedes, perdón. No para que los admiren a ustedes como lo que ustedes son, sino para que admiren lo que ustedes tienen, que es a Jesús. Para que cuando ellos vean la luz y la sal que son ustedes, digan, wow, si existe ese Padre del que ellos hablan, si existe ese tal Jesús del que ellos hablan, si existe, porque ellos son la evidencia, porque ellos tienen algo diferente, porque ellos no sé qué tienen, pero tienen algo que yo quiero. Eso es lo que la gente debe decir. Eso es lo que la gente debe decir. Y el propósito se debe cumplir: que sea glorificado nuestro Padre que está en los cielos. Ahora la pregunta del millón: con su vida muchos han glorificado
al Padre que está en los cielos? Su testimonio ha sido el resultado de que muchos glorifiquen el nombre de Dios. Porque es que glorificar el nombre de Dios o que glorifiquen el nombre de Dios es un resultado, no es una oposición, es algo que fluye. Usted encárguese de ser luz y sal, que la gente terminará alabando al Señor. Amén. Bueno, no todos me creyeron, pero no importa. Yo sé que los poquitos que sí van a hacer un cambio tremendo sobre la sociedad. Y nos vamos a volver mayoría los que demos el paso al frente y a decir: yo soy luz y sal, y yo voy a alumbrar, yo voy a hacer la respuesta a esos problemas, yo voy a ayudar a esos muchachos, yo voy a ayudar a esos jóvenes, a esas mujeres, a esos varones, a esos ancianos que están pasando por problemas. Porque a veces como cristianos, y hasta a mí me ha pasado, yo le voy a contar algo, le voy a contar como Ferney Olarte. A mí me han dicho: Ferney, es que allí hay tal problema, y yo de una vez llamo a otro hermano y lo mando para allá, pero yo no voy. Y no sé si a usted le ha pasado, pero somos buenos canales para conectar a la gente. ¿Que hay una necesidad? Venga, oiga, ¿usted será que me puede ayudar aquí resolviéndome este problemita? Pero si es que yo soy luz, pero si es que yo soy sal. Que usted sea la agente de cambio. Que cuando alguien le cuente un problema y cuando usted se entere de una situación difícil, es porque Dios le está permitiendo actuar como luz y sal. No pierda la oportunidad. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque es una tarea. Oh Dios, qué responsabilidad. Que podamos entenderla, que nos podamos enfocar, que podamos conocer el lugar y sentir amor por el lugar donde Dios nos ha puesto, y conocer esas necesidades, porque hay muchas. Hay muchos en este momento que allá afuera están llorando, que tienen un problema, que no saben qué hacer, que no encuentran respuesta, que lo han intentado todo, que han buscado muchas ayudas, pero no las han encontrado. Y tú eres la solución, tú eres la luz que va a salir en este momento a ir a alumbrar su vida. Tú eres el que le va a mostrar el camino y le va a dar una respuesta, porque tú eres la respuesta. Eso es lo que el Señor dice en esta mañana, en esta tarde. Nosotros somos la respuesta, nosotros somos luz, nosotros somos sal. ¿Quieres ver una Colombia diferente? Entonces ve y haz un cambio. Y antes de que iniciemos con nuestra oración, yo quiero terminar dándole esta frase. Es una frase que en algún momento escuché y me pareció muy interesante, y fue escrita por un novelista francés, y dice: si nada cambia, pero yo cambio, todo cambia. Amén. ¿Cómo dice? Pero si nada cambia, pero yo cambio, todo cambia. Si usted quiere ver un mundo diferente, debemos cambiar nosotros. Yo debo cambiar, porque es que cuando decimos nosotros, esa multitud no nos deja cambiar. Cuando entiendo que es mi responsabilidad, entonces ahí sí ya pesa. Pidámosle ayuda al Señor, porque en nosotros, en nuestras manos, está el cambio de nuestro país, está el cambio de nuestro continente, del mundo entero. Padre Celestial, en este momento